Bien, muchas gracias. Gracias por la antesala, esperando que el maestro Miguel Torres se recupere pronto. Efectivamente, estamos la gran mayoría de las personas pasando por algunos cuadros virales últimamente, al parecer por los cambios estacionales y todo ello. Pronta recuperación al doctor Miguel Torres. Y bueno, ante todo, darles la bienvenida a los participantes del presente seminario. Lo que vamos a realizar hoy es un seminario, básicamente, que nace justamente de las dudas, apreciaciones que tuvieron los participantes de la clase taller pasada, donde justamente el doctor Miguel Torres y mi persona pudimos dialogar acerca de los procesos de evaluación psicológica forense, tanto del aspecto oficial como el de parte, ¿no? Cómo es el trabajo de un psicólogo perito de oficio y cómo es el trabajo de un psicólogo perito de parte. Básicamente hemos tratado de dar esas dos perspectivas para que puedan tener un panorama mucho más amplio de la actividad del psicólogo forense en el Perú. Recordemos que el psicólogo perito puede trabajar para las instituciones del Estado o también trabajar para consultoras particulares. Incluso un perito de parte puede administrar su propia consultoría jurídica forense y dedicarse entre muchos servicios o muchos aspectos, no solamente a realizar pericias de parte, propiamente dichas, sino también a realizar metaperitajes, que vendrían a ser las evaluaciones metodológicas, técnicas, basadas en principios científicos de las pruebas de oficio, ¿no es cierto? De los informes psicológicos que los peritos de oficio suelen emitir como medios probatorios en diversos procesos judiciales, sean de familia, penales, laborales, civiles, etc. Pero también un perito de parte puede trabajar como consultor, puede ser asesor, puede llegar a ser amicus curiae, que es básicamente, es un término jurídico, la verdad, el amicus curiae, que significa básicamente la persona experta o que ha demostrado especialidad en un aspecto específico, ¿no? En un aspecto específico, como por ejemplo, la doctora, mm, la autora de la necropsia, de la autopsia psicológica, Teresita García, por ejemplo, que es una psicóloga forense cubana. Ella podría participar como amicus curiae en un caso de suicidio, por ejemplo, ¿no? O de presunto suicidio o de una investigación del suicidio, ya que ella a nivel internacional ha demostrado experticia y experiencia en ese tema en particular. Entonces, un juzgado, inclusive un juzgado internacional, puede solicitar sus servicios internacionales para que se pueda pronunciar desde su experticia sobre ese punto particular, ¿no? El aspecto de la autopsia psicológica, por ejemplo. Un perito de parte que realiza este tipo de investigaciones específicas o se especializa en una línea de investigación durante muchos años, puede ser convocado como experto asesor ante un juzgado. Pero también puede trabajar como asesor jurídico forense en, en grupos de abogados, muchas líneas de abogados, grupos de abogados, consultoras netamente jurídicas suelen convocar a diversos peritos para que los asesoren, para que les expliquen sobre todo ciertos aspectos fundamentales de las pericias, ciertos aspectos fundamentales de los métodos, ciertos aspectos fundamentales del avance de la ciencia psicológica
respecto a un tema que ellos de repente no conocen o necesitan profundizar en el tema, como el aspecto de la personalidad, por ejemplo. Es muy común que un abogado o un staff de abogados contrate los servicios de un perito de parte para que éste les explique cómo es este proceso o cómo es este tema de los trastornos de personalidad, de los rasgos de personalidad, de los patrones de personalidad, cuando uno está frente a un trastorno, a un rasgo, si se puede homologar el patrón con el rasgo, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos básicos, fundamentales, que un perito de parte puede explicar, puede argumentar en calidad de experto o de especialista, en todo caso, o de perito, a los staff de abogados, ¿no? También hay muchos abogados que nos convocan para tratar de explicarles desde el aspecto metodológico algún informe clínico, por ejemplo. Muchas veces los abogados quieren profundizar los códigos clínicos. El F20, por ejemplo. ¿Qué significa esto del F20? Nos dicen, ¿no? Acá hay unos códigos, están como diagnósticos. Nosotros no sabemos leer esto o cuando vamos a Internet sale mucha información. Entonces, en calidad de consultor jurídico forense, uno puede realizar ese tipo de servicios. No solamente es el aspecto metapericial, no solamente es el aspecto de evaluación, sino va mucho, mucho más allá. También los psicólogos jurídicos forenses, sea de oficio o sea de parte, podemos ofrecer servicios de prevención y promoción. En muchas instituciones necesitan, por ejemplo, que a sus colaboradores, a sus trabajadores, les hablen acerca de el tema del moving, por ejemplo, ¿no? El acoso laboral o el acoso sexual en el trabajo, en los colegios, que hablemos acerca del bullying, que hablemos acerca de la convivencia interescolar. Entonces, nosotros en calidad de especialistas podemos realizar charlas especializadas, actividades preventiva promocionales respecto a esos temas fundamentales como la prevención del suicidio, la prevención de la violencia, la prevención de las adicciones, la prevención de la violencia psicológica, entre otros aspectos que son líneas de investigación dentro de la psicología forense. Obviamente, hay temas que le corresponden a cada especialista. Por ejemplo, factores de riesgo o de salud ocupacional, como que eso corresponde más al psicólogo organizacional o en su defecto al psicólogo ocupacional, ¿no es cierto? Eh, Hay límites, hay límites. Nosotros, si bien es cierto, podemos abarcar una serie de actividades como psicólogos forenses, psicólogos peritos de oficio, psicólogos peritos de parte, también debemos reconocer esas limitaciones. Eso con respecto a la duda que surgía y que algunos estudiantes enviaron sus preguntas sobre las actividades que un psicólogo forense podría realizar aparte, ¿no? Aparte de las evaluaciones que ya habíamos mencionado, sean de oficio o sean de parte. Eso para responder ese cuestionamiento puntual. Bien, ahora yendo ya al tema central, lo que vamos a trabajar a modo de seminario, a modo de conversatorio, es la parte psicométrica del proceso de evaluación psicodiagnóstica que hace el psicólogo forense y cómo este aspecto psicométrico es uno de los más cuestionados dentro del trabajo del perito de parte, justamente porque la mayoría de peritos de oficio no está actualizando el marco psicométrico en la especialidad forense. Y de eso trata el tema de hoy. Vamos a trabajar un tema fundamental dentro de toda la metodología de evaluación psicológica para centrarnos en esos cuestionamientos. Vale decir, ¿qué se está cuestionando
en el aspecto metodológico de las pruebas psicológicas a los peritos de oficio. Vamos a tratar de abarcar dos dimensiones, las técnicas proyectivas y los instrumentos psicométricos. ¿Qué se está cuestionando al respecto? Eso es lo que les voy a actualizar el día de hoy. Para ello vamos a hacer un preámbulo básicamente teórico sobre lo que es la evaluación psicológica forense y la metodología de evaluación psicológica forense. Vamos a partir de esos fundamentos para luego integrar el aspecto psicométrico y finalizar con el aspecto de los cuestionamientos. ¿Qué se está cuestionando? ¿Qué es lo más común observar en las pericias de oficio que pueden ser cuestionables e incluso se corre el riesgo por parte de los peritos de oficio de que su informe psicológico sea tachado, ¿no? A ver, voy a compartir mi pantalla, por favor, siéntanse en toda la libertad de hacer preguntas, tal vez si hay alguna duda previa, algún concepto que se quiera aclarar, con toda confianza pueden escribir por el chat, levantar la mano o pedir la palabra mediante el micrófono, con toda confianza, ¿ya? A ver. No sé si alguien me puede confirmar si se puede ver mi pantalla, la pantalla completa, por favor, y si se me escucha fuerte y claro. Sí se ve, nos dice. Estimada Lilia, ¿se escucha fuerte y claro? Sí, se escucha fuerte. Todo Perfecto, bien. muy amable. Listo, entonces continuamos. Ante cualquier interferencia, inmediatamente lo solucionamos, no hay problema. Continuamos entonces. El tema central es la psicometría forense y los cuestionamientos en la metapericia de parte. Básicamente, ¿qué es lo que cuestiona un perito de parte respecto al aspecto psicométrico del perito de oficio? Ese es el punto central del seminario de hoy. Para ello, nosotros tenemos que zanjar el concepto o la definición, en este caso, de la evaluación psicológica forense, un aspecto que ya habíamos tratado la clase pasada, el taller pasado. Estoy seguro que tanto el doctor Miguel Torres como mi persona hemos hecho hincapié en el aspecto de cientificidad de la evaluación psicológica forense y en realidad el aspecto de la característica de cientificidad engloba a todos los procesos de evaluación psicológica de cualquier especialidad, sea organizacional, clínica, educativa, social comunitaria, psico-oncológica, absolutamente todos los procesos de evaluación psicológica en general deben demostrar el principio de cientificidad o rigor científico, le llaman algunos teóricos. En nuestro caso, la evaluación psicológica forense no escapa a ese aspecto paradigmático, a ese aspecto epistemológico. De ninguna manera un psicólogo profesional debidamente capacitado podría realizar una evaluación que no se sujete a principios de cientificidad o al rigor científico, en teoría, por si acaso, porque en la práctica a veces sí se da, a veces sí se da, y eso es lo que vamos a cuestionar más adelante. Entendamos que el proceso de evaluación psicológica forense se rige por los mismos principios que cualquier otra actividad científica. Esto quiere decir que debe ser un proceso estructurado que permita su replicabilidad. Por ello, los psicólogos forenses, al momento de peritar, utilizamos manuales, protocolos, guías, ya que estos documentos nos permiten justamente obtener la estructura de evaluación, pero sobre todo plantearnos un objetivo de evaluación, hipótesis de trabajo y ejecutar el método científico, ejecutar la metodología psicodiagnóstica mediante la cual vamos a llegar a esas conclusiones, vamos a contrastar esas hipótesis, vamos a llegar a esos objetivos. También la metodología de trabajo de cualquier científico debe permitir su replicabilidad, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que el informe, el producto del trabajo metodológico del perito de oficio, por ejemplo, debe ser susceptible o debe permitir la auditoría, el testeo, la contrapericia, lo debe permitir. ¿Y cómo lo permite? Justamente delimitando aspectos objetivos, metodológicos, pero sobre todo habiendo seguido una estructura en base a una guía, a un protocolo, eh, básicamente un documento que indique las pautas que se deben seguir en cada proceso de evaluación. En el Perú, quizás la guía de evaluación psicológica forense más conocida, pero sobre todo mejor estructurada, es la guía del Ministerio Público. Tiene muchas guías. Dentro de ellas, por ejemplo, está la guía para entrevista única en Cámara GESEL. Esa es una guía. Tenemos la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia, donde te permite practicar una estructura de evaluación en violencia psicológica, trata de personas y violencia sexual. ¿No es cierto? Entonces, tenemos por lo menos esas dos guías que permiten que se cumpla este criterio de cientificidad, ¿no? La replicabilidad. Pero no es la única guía. En procesos de familia, el Poder Judicial también ha elaborado una guía no tan elaborada, perdón, no tan bien estructurada, la verdad. No ha pasado por un criterio de validación de expertos, por ejemplo, pero es un buen avance, es un buen avance. Es mejor tener algo que no tener nada en este caso. Definitivamente todas las guías son mejorables, todas las guías son perfectibles, ¿no? Ninguna guía es perfecta, ya que siempre hay actualizaciones. Se actualiza la ley, se actualizan los marcos teóricos, se actualizan los enfoques, los principios, se actualiza incluso el código de ética, se actualiza el aspecto psicométrico o técnico psicométrico. Entonces, ante esa actualización, las guías siempre van a caer en desfases. Es por eso que las guías tienen que reestructurarse, replantearse, pero sobre todo actualizarse, ¿no? Dentro de las guías de procesos de familia, por ejemplo, existen guías internacionales en casos o procesos de adopción. Esas guías internacionales aplican a los diversos sistemas de justicia occidentales. Dentro de ellos, el Perú. Los procesos de adopción se guían su estructura justamente en base a esos protocolos, a esos manuales que le indican al perito de oficio o de parte cuáles son los objetivos de evaluación, cuál es la estructura para poder realizar ese proceso de evaluación de idoneidad parental, por ejemplo, o de competencias parentales, ¿no? Y así, eh, este principio de cientificidad justamente recae en el buen uso de los protocolos o guías de evaluación. También un proceso de evaluación psicológica forense requiere de la formulación y contraste de hipótesis. Implica un proceso de decisión ante el problema a trabajar. Un ejemplo práctico. En los casos de violencia psicológica, ¿cuál es el objetivo que se plantea el perito? ¿Qué objetivo pericial tiene? Básicamente, determinar, ¿esto qué quiere decir? Corroborar o demostrar que el caso evaluado corresponde a una dinámica de violencia. Eso. Alice, ¿estás con el micro encendido? Ahora sí. ¿Cuál es el objetivo que se plantea un psicólogo forense al momento de evaluar violencia psicológica? Tiene que demostrar si el caso corresponde a una dinámica de violencia y tiene que ser capaz de explicarle al juez o a los operadores de justicia si esa dinámica no es una dinámica de conflicto, de maltrato, de dependencia emocional o de relación de pareja disfuncional. El perito, sea de oficio o de parte, tiene que ser capaz de demostrar
mediante indicadores, mediante evidencia científica, que está justamente trabajando un caso de violencia psicológica. Existen criterios, indicadores, la propia guía indica las definiciones conceptuales de las diversas dinámicas. Otro objetivo que se va a plantear el perito de oficio en estos casos de violencia psicológica es determinar, comprobar, corroborar, demostrar que el evaluado o la evaluada presunta víctima presenta una afectación psicológica fundamentada en criterios clínicos, que puede ser un diagnóstico completo o un diagnóstico incompleto. Esos dos objetivos son fundamentales en todo proceso de evaluación psicológica forense en casos de violencia psicológica. Y se tienen que demostrar. Se tienen que demostrar en base a evidencia, se tienen que demostrar en base a cruce de información, en base a triangulaciones, se tienen que demostrar, cómo no, en base a resultados psicométricos debidamente corroborados. Por eso es importante que los instrumentos psicométricos sean válidos y confiables. Porque si yo como perito no soy capaz de demostrar que los instrumentos que apliqué no son válidos, confiables y pertinentes a la muestra forense con la que trabajo, toda la información recogida por estos instrumentos va a ser cuestionado. Va a ser cuestionado. Porque eso implica, bajo las leyes de la lógica, que al aplicar un instrumento inválido, toda la información que ha recogido es inválida, es inválida. Y eso es lo que vamos a aclarar justamente en el aspecto de cuestionamientos, ¿ya? Otro aspecto fundamental son los criterios de admisibilidad de la prueba. Todo informe psicológico forense, en este caso sí corresponde solamente a la especialidad forense, todo informe psicológico forense debe demostrar o debe cumplir los criterios de admisibilidad de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? El juez está en toda la potestad de exigirle al perito de oficio o de parte que demuestre que su informe psicológico cumple con estos cuatro criterios. El perito el juez, perdón, puede preguntarle al perito de parte o de oficio: señor psicólogo, señor especialista, sustente usted, argumente cómo su informe psicológico puede ser falseable, puede ser testeado, puede ser auditado, puede ser metaperitado. Demuéstrelo, argumentelo. Bueno, y se tiene que argumentar en base a criterios científicos, y uno de esos criterios es el haber utilizado un medio, una guía. Entonces, el perito de oficio de parte puede decir: señor juez, el informe psicológico que usted tiene en manos ha sido elaborado mediante el método científico, pero además cumple todos los criterios o los lineamientos o principios metodológicos de la guía tal. He seguido los lineamientos y parámetros metodológicos y técnicos de la guía del Ministerio Público actualizada al 27 de diciembre del 2021. Listo. Argumentas, defiendes que tu proceso de evaluación y por lo tanto tu informe cumplen esos lineamientos y esos parámetros. De esa manera, un perito de parte, un auditor, puede testear, puede contrastar ese informe psicológico. Entonces, se estaría cumpliendo el primer principio de admisibilidad de la prueba. Segundo principio. Estimada Rosemary, estás con el micrófono encendido. No sé si quieres participar. Perdón. Entonces, el segundo principio, que se conozcan las tasas de error asociadas a la teoría. Aquí entra a tallar el aspecto psicométrico. El juez está en todo el derecho y toda la potestad de exigirle al perito de oficio o de parte que demuestre la tasa de error asociada a su metodología o a su teoría. Entonces, un perito de oficio o de parte tiene que saber argumentar su margen de error. Y el margen de error
se argumenta sólidamente con el nivel de confiabilidad o el índice de confiabilidad de las pruebas psicométricas. De las pruebas psicométricas. Podemos entonces argumentar que hemos trabajado la metodología con un aspecto psicométrico que tiene un margen de error en la prueba A del 8%, en la prueba B del 7%, en la prueba C del 15%, en la prueba D del 20%, en la prueba 5 del 25%, que a su vez esos márgenes de error que pueden ser demostrables van a ir reduciéndose al combinarse con las otras técnicas de evaluación, que también tienen que demostrar su estatus científico. Ya a eso vamos ahora. Una vez que yo soy capaz de demostrar mi margen de error cuantitativo, luego me voy al aspecto cualitativo, a mis técnicas, a mis teorías, a mis métodos, a mis técnicas de evaluación, para cumplir justamente los otros dos criterios Dauber. El tercero, que viene a ser que se demuestre que la metodología, las técnicas, las teorías que ha utilizado, ha empleado el perito de parte o de oficio, hayan sido aceptadas en publicaciones científicas. Eso es lo que yo voy a argumentar. Y si mi argumento tiene un estándar de calidad internacional, mucho mejor. ¿Cuál es el estándar de calidad para las publicaciones científicas? Base de datos de Scopus y de WOS. Es lo, lo más, digamos, riguroso en cuanto a publicaciones científicas. Mientras que repositorios o base de datos como Latindex, Cielo, Readalic, Latindex 2.0, entre otros, forman parte de la comunidad científica, pero son menos rigurosas. Entonces, si yo he trabajado con marcos teóricos, metodologías, eh, técnicas que he recopilado de esas publicaciones científicas, de este segundo grupo de base de datos, mi argumento va a ser fácilmente cuestionado. Yo tengo que ser capaz de trabajar con la actualización de mi ciencia especializada. Tengo que ser capaz de trabajar con publicaciones científicas en inglés, en inglés. Y sobre todo que puedo demostrar que están indizadas o indexadas en la base de datos de Scopus, de WOS o revistas internacionales de alto impacto, ¿no? Tengo que ser capaz de demostrar eso. Y por último, que la metodología que yo he aplicado, las teorías psicológicas, por ejemplo, dispongan de aceptación general de la ciencia forense. Un ejemplo, tal vez la hipótesis psicoanalítica como se considera ahora, antes se consideraba una teoría, pero se ha demostrado que no ha sido comprobada. La hipótesis psicoanalítica se puede aplicar en todo el mundo. Dentro de sus 15 desarrollos, tal vez en Francia están aplicando la teoría psicoanalítica de Lacan, ¿no? El psicoanálisis social de Lacan. Lo pueden estar aplicando y de hecho se aplica, pero eso no quiere decir que la ciencia forense haya validado esa teoría psicoanalítica lacaniana. No la valida. Así como no valida la teoría del hombroso, por ejemplo. En su momento, la teoría lombrosiana, la frenología, por ejemplo, fue ciencia y estuvo vigente durante 300 años. Pero hoy, la ciencia psicológica forense no admite de ninguna manera la teoría de la frenología, de ninguna manera. Entonces, debemos estar constantemente actualizando esos marcos teóricos y ser capaces de sustentarlos en base a evidencia, ¿no? Evidencia científica. Acaban haciendo algunas preguntas. Iván nos comenta, el repositorio EBSCO sí. El repositorio EBSCO sí es muy recomendable.
¿Por qué nos basamos en Scopus y en WOS? Porque son repositorios multidisciplinarios de ciencias sociales y de la salud en general, ¿no? Pero EBSCO, mientras tenga justamente esos niveles de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, y tenga métricas, sí, sí, todavía se puede defender. Pero, ¿qué sucede? Un artículo científico que lo hayamos obtenido de Cielo o Latindex, ya le resta esa rigurosidad, ¿no? Le resta esa rigurosidad. Igual, ¿no? ¿Qué revista internacional tiene más peso? Eh, la, Nature, por ejemplo, ¿no? La revista Nature, que publica artículos de alto impacto, generalmente premios Nobel, ¿no? O laboratorios científicos a nivel mundial, o una revista tal vez de una universidad que está en proceso, ¿no? Que recién está licenciada, que no está ni siquiera acreditada, imagínate. ¿Qué revista tiene más peso? Definitivamente la de Nature, frente a una revista universitaria, ¿no? Sin quitarle el mérito, pero los niveles de rigurosidad son distintos, son distintos. Ah, ok. Acá Emerson nos dice el punto A. ¿Cuándo un informe psicológico cumple con este criterio de falsabilidad? Cuando permite su replicabilidad, cuando permite su testeo, su contraperitaje. ¿Y de qué manera permite eso? Siguiendo una estructura o lineamientos, parámetros técnico-metodológicos de un protocolo o guía de evaluación. Por eso es importante en psicología forense utilizar guías, manuales, protocolos de evaluación. Si no, no se podría saber qué lineamientos, qué parámetros ha seguido este perito. Entonces no se podría testear. Por lo tanto, tu informe no va a ser considerado medio probatorio. Ese es el problema. Y se tacha por defecto. O sea que no hay ni siquiera necesidad de un contraperitaje para cuestionarlo o tacharlo. El propio juez puede decir, no, no confío en este informe, no cumplen los criterios, por lo tanto no los integro a mi análisis jurídico, me voy por otro lado, ¿no es cierto? Ok, ahora sí, ya entramos al tema de la parte psicométrica. Miren, la psicometría en el mundo avanza acorde a la actualización psicopatológica o teórica de la ciencia psicológica. Estimada Yeri, ¿estás con el micro? Ya, ahora sí. Les decía, la psicometría en el mundo avanza juntamente con la actualización de la psicopatología y o de las teorías a nivel de la ciencia psicológica. En el caso clínico forense, todos los instrumentos que nosotros vamos a aplicar, muchos de ellos están en relación justamente al avance de la psicopatología, como por ejemplo, cuando evaluamos o tratamos de medir los niveles de agresividad, de ira, de trastornos de la personalidad, de ansiedad, de depresión, de problemas del sueño, de obsesión compulsión, de paranoia, de psicoticismo, en fin, de diversas dimensiones psicopatológicas. Cuando la psicopatología cambia, definitivamente la parte psicométrica también tiene que adaptarse a ese cambio. Y eso es lo que hemos vivenciado en dos etapas muy marcadas de la actualización psicopatológica de los manuales internacionales de diagnóstico. Podemos considerar una etapa de posguerra que estuvo vigente hasta 1990. Y a partir de 1990 en adelante hubo un giro considerable en el aspecto psicopatológico, que justamente cambió
los constructos. Podemos diferenciar claramente, por ejemplo, los indicadores de ansiedad y depresión de 1970 y compararlos con los criterios de ansiedad y depresión de 1992 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta que hay un cambio radical. Lo mismo pasa en trastornos de personalidad. Cuando tú analizas la teoría de la taxonomía de Milon, te vas a dar cuenta que hasta 1990 existía una taxonomía y a partir del 94 la taxonomía cambia y se mantiene hasta el día de hoy. Imagínate. Cosa que es criticable también, pero lo que sí podemos demostrar ahora en base a evidencia, y lo podemos hacer de inmediato si gustan, ustedes pueden revisar la taxonomía de trastornos de personalidad del DSM-4 y se van a dar cuenta que es idéntico al DSM-4 revisado, y que es idéntico al DSM-5, y que es idéntico al DSM-5 texto revisado. Desde 1994, la taxonomía de Milon no ha cambiado en lo absoluto, pero cuando comparas la taxonomía de Milon del 94 con la taxonomía de Milon del 87 o del 80, ahí sí, ahí sí vas a ver un cambio fundamental, fundamental. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver con el aspecto psicométrico? Ah, ok. Aquí viene el punto. Miren, les voy a mostrar lo siguiente, les voy a hacer este ejemplo, ¿ya? Theodor Milon se mantiene como referente internacional de los trastornos de personalidad, sobre todo en el DSM y también en la CIE, por si acaso, a partir de 1980, cuando ingresa como responsable de la sección de trastornos de personalidad del DSM-3. Cuando se publica el DSM-3, los trastornos de la personalidad seguían la taxonomía de Milon. Y se podían medir estos trastornos de personalidad con el Milon 1, con el inventario clínico multiaxial de Milon 1, ¿ya? El Milon 1 se diseñó, se construyó en base a la taxonomía del DSM-3. 7 años después, esta taxonomía sufre un cambio teórico, una reestructuración teórica, se actualiza. Por lo tanto, a partir de 1987, cambia la taxonomía de Milon, se actualiza y se elabora el Milon 2, el inventario clínico multiaxial de Milon 2 por si acaso. Entra en vigencia en 1987 hasta 1994. Porque en 1994 hay otro giro, otra actualización teórica en esa taxonomía y por eso el Milon 3 está en relación al DSM-4 y el Milon 4 está en relación al DSM-5. Por lo tanto, yo no puedo aplicar en pleno 2023 el Milon 2 porque carece de validez de constructo, porque el constructo fue modificado. Si yo utilizo el Milon 2 en el 2022, estaría recogiendo información que no existe, que ya fue desfasada, que quedó en 1990. Entonces, el instrumento carecería de validez de constructo y por lo tanto toda la información que recoge no sería pertinente a una evaluación actual. Pero lo que sí puedo hacer en pleno 2023 es aplicar el Milon 3 o el Milon 4. ¿Por qué? Porque esa taxonomía no ha cambiado desde 1994. La taxonomía de trastornos de la personalidad es la misma,
En el DSM-4, 4 revisado, 5, 5 revisado. Compruébenlo, compruébenlo. Fíjense, y se van a dar cuenta que es un copy-pega, copy-pega, copy-pega. Eso, dicho sea de paso, actualmente está siendo cuestionado, por si acaso, ¿ah? Sobre todo por la CIE 11, que ya no utiliza la taxonomía de Milo. Pero bueno, estamos en todo el derecho académico todavía de fundamentar nuestra teoría de la personalidad con el DSM-5 o el DSM-5 texto revisado en su defecto, ¿no? Y todavía podemos defender esa taxonomía, pero lo más probable es que ya poco a poco se deje de usar la taxonomía de Milon y pasemos a la taxonomía de la CIE 11. Pero también puede ser que también es probable que suceda que Milon reestructure su taxonomía y la homologue a la CIE 11. Es muy probable también y probablemente se esté trabajando en ello. ¿Por qué les decía que la psicopatología en Occidente tuvo un giro en 1990 y a partir de 1990 se ha mantenido medianamente estable? Dentro de poco va a cambiar, pero desde la posguerra, desde el 45 hasta el 90, no se tenía presente el tema de la globalización, el tema de la interconectividad. A partir de 1990, en todo el mundo, se empieza a consumir el Internet. Empezamos con un nuevo contexto psicopatológico, mucho más generalizado en el uso de nuevas tecnologías y en la individualización de la persona, a tal punto de ya no tener actividades tradicionales como los juegos de barrio, por ejemplo. Hoy en día, en sociedades occidentalizadas, es muy difícil ver niños que juegan en la calle como se hacían pues antiguamente, ¿no? Y eso empezó a cambiar a partir de 1990. Actualmente los juegos que suelen, valga la redundancia, practicar los niños son juegos en línea, juegos en red. Antes uno solía salir con sus amigos después del colegio y pasear por los parques, por el barrio. Actualmente eso también se ve muy poco. Generalmente las relaciones sociales que tienen las nuevas generaciones de 1900 en adelante, poco a poco fue cada vez más en redes sociales. Eso, con el aspecto socioeconómico a nivel internacional, ha cambiado el aspecto psicopatológico y es muy probable que dentro de pocos años se vuelva a dar otro giro, se vuelva a dar otro giro a nivel psicopatológico, sobre todo con la entrada del metaverso, la inteligencia artificial y el metaverso sobre todo, ¿no? Bien, me da gusto que estén participando por el chat. De eso se trata, de ir conversando, dialogando. Emerson nos dice, en los ítems del Milon 3 y el Milon 4 se agregan algunos trastornos más específicos en las pruebas psicométricas, dice, ¿no? Eh, lo que agrega el Milon 4 es el análisis Grossman, pero no aumenta la taxonomía básica de Milon. Lo que se aumenta en el Milon 4 es esa taxonomía clínica patológica de Grossman. Lo hace mucho más robusto el Milon 3 en realidad, pero básicamente el espectro, la taxonomía de trastornos se mantiene. Y eso está homologado a los criterios diagnósticos de trastornos de la personalidad del DSM-4, texto revisado, Milon 3, y del DSM-5, Milon 4. Pero no ha variado, no ha variado. ¿Sí? Fíjate en la taxonomía de esta sección del 4 en adelante. Te vas a dar cuenta que es lo mismo. Solamente en el DSM-5 sacaron un anexo, ¿no? Una propuesta de mejora de los trastornos de personalidad, pero no ha sido aplicado, es como una propuesta básicamente, ¿no? Bien, entonces, entendiendo este concepto, ¿no? De actualización teórica, psicopatológica sobre todo, y los instrumentos de medida clínico-forenses, ahora sí podemos darnos cuenta e incluso sustentar por qué el test de Zoom no es
pertinente, porque no tiene validez de constructo. La depresión y la ansiedad que mide el Zoom es de 1975, constructo que cambió en 1992. Entonces, si actualmente nosotros aplicamos el Zoom, estamos midiendo la depresión de 1975, no la depresión del 2022 o del 2023. Lo mismo si utilizamos el Hamilton. El Hamilton también es de la época del 70 al 75. El BDI-1 también es de esa época. Por eso el BDI-1 se reestructura al BDI-2. El BDI-2 se reestructura en 1997. Ese instrumento sí lo podemos aplicar al día de hoy, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Acá Alexa nos da un indicador que sí, lo venimos observando hasta el día de hoy. No hay momento en que no nos quitemos esa mala praxis, ¿no? Alexa nos dice, en las entidades públicas, lastimosamente siguen utilizando el Milon 2 y el Zoom. Yo te doy toda la razón. Espero que poco a poco sean menos. Espero que poco a poco estas actualizaciones vayan calando, ¿no? Efectivamente, pero sí, no solamente en las instituciones públicas, Alexa, en las tesis de pregrado y posgrado, eso es increíble. Por eso las tesis no son garantía de cientificidad, por eso no se recurre a las tesis, se recurre a los artículos científicos y no cualquier artículo científico, artículos científicos de alto nivel de impacto. Las tesis no son garantías de cientificidad, no son garantía de cientificidad. Yo no puedo argumentar mi metodología en tesis. Yo no puedo argumentar mis instrumentos psicológicos en tesis. Y ese es un error que cometen los peritos de oficio. Dicen, no, yo utilicé el Zoom porque en la tesis del 2022 ha sido utilizada. Gravísimo error. Gravísimo error. Elena nos dice, para ansiedad en adolescentes, ¿qué instrumento recomienda? Infanto juvenil, el C más R2. C más R2, ¿no? Bajo la teoría el autor es Reynolds. Reynolds, que es un psicólogo educativo, pero que al realizar su instrumento de medida tuvo mucha acogida por los clínicos, ¿ah? Entonces incluso le pidieron que haga uno para adultos y lo hizo. Por eso Reynolds, acá en el chat les voy a poner para todos, Reynolds publica el AMAS A, C, E, ¿no? Esas son sus tres escalas para medir la ansiedad en adultos, población general A, C, universitarios y E, adultos mayores, ¿no? El AMAS A se puede aplicar en adultos de población general, puede ser clínica, ¿no? No, perdón, población, perdón. Ahora sí, población general. El C, recuerden, es para universitarios y el E es para adultos mayores. Mira qué interesante, adultos mayores, ¿ya? Luego viene el C más R2 con estandarización mexicana, que se acerca mucho a la realidad latinoamericana, la verdad, ¿ah? El C más R2 mide ansiedad en tres dimensiones, cognitiva, social y fisiológica, en niños y adolescentes entre 6 y 18 años. Mira qué interesante. Ahí está. Existe esa opción, existen las opciones. Son instrumentos internacionales que tienen manuales, tienen propiedades psicométricas. Lo único que nosotros debemos hacer como peritos de parte o de oficio es
demostrar su confiabilidad, eso sí, porque son instrumentos válidos. Su validez de constructo se mantiene, porque son instrumentos diseñados después de 1990. Por lo tanto, miden esa depresión, esa ansiedad contemporánea. Por lo tanto, tienen validez de constructo. Lo que nosotros debemos demostrar es su índice de confiabilidad, eso sí. ¿Y cómo se hace? Con estudios piloto. En cuanto a la depresión, por ejemplo, acá por ejemplo, voy a sugerir en depresión a Beck, ¿no es cierto? Beck también es muy reconocido a nivel internacional, es el que básicamente propone la terapia de segunda generación conductual con la terapia cognitiva conductual. En base a ese marco teórico empieza a proponer estos instrumentos de medida, no solamente el BDI, tiene muchos instrumentos que lo han elaborado sus discípulos, ¿no? Una de ellas es María Kovacs, que justamente adapta el BEC a la depresión infanto-juvenil de 1990 en adelante también. Entonces, en base a BEC, nosotros podemos utilizar hoy por hoy el BDI 2 por si acaso, ¿ah? Sea la adaptación argentina o la adaptación española, las dos. No hay problema con ello. Este BDI-2 para sintomatología depresiva se aplica de 13 años en adelante. 13 años en adelante. Luego, también tenemos la opción del CDI, mira, el CDI de María Kovacs, discípula de Aaron Beck. El CDI mide sintomatología depresiva en niños y niñas de 7 a 15 años. Ahí tenemos otra opción, por ejemplo, ¿ves? Entonces, tenemos muchas opciones, la verdad. Lo que yo suelo recomendar en tema de psicopatología, dimensiones psicopatológicas en el ámbito forense, y es un trabajo que hemos logrado demostrar, lo vamos a presentar en el cuarto Congreso de Psicología Jurídica Forense que se va a llevar a cabo en Lima, de manera virtual, ¿ah? Por si acaso, lo está haciendo el Instituto del Psicólogo Forense José Colque, muy conocido en el ámbito. Año tras año sigue lanzando estas ediciones de congresos internacionales de manera virtual. Aprovechemos eso. En este congreso he sido invitado para demostrar los resultados de una investigación del SCL-90R y del LSB-50. Estos instrumentos miden dimensiones psicopatológicas o sintomatología depresiva, sintomatología psicopatológica le llaman algunos. A mí me gusta llamar dimensiones psicopatológicas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos instrumentos te mide nueve aspectos psicopatológicos. O sea, es como aplicar 9 tamizajes en una sola sesión. El 90 en 15 minutos te lo responden y el 50 en 10 minutos, imagínense. Entonces es una prueba de amplio espectro, porque te mide problemas interpersonales, problemas fóbicos, ansiedad, depresión, paranoia, obsesión compulsión, psicoticismo, problemas de sueño, sueño ampliado, sueño específico. Tiene dimensiones de nivel de estrés. Son pruebas muy sofisticadas que se usan a nivel internacional, pero que en Latinoamérica a veces ni la conocen. En Latinoamérica no conocen estas pruebas de amplio espectro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es hora de actualizar, ya es hora de actualizar nuestro marco psicométrico. Emerson nos dice, para las pruebas de personalidad, ¿qué pruebas psicométricas actualizadas nos recomienda? Lo más básico que puedes aplicar es la teoría de Eysen, lo más básico, porque Eysen año tras año se consolida. No hay teoría que haya desvirtuado o negado la teoría de Eysen. Eysen se mantiene sólido hasta el día de hoy y no acaba, ya hace muchos años fue respaldado por el estudio Dunedin, un estudio que duró 40 años, un estudio longitudinal que permitió obtener un perfil perdón, categorías de personalidad que encajan
con la teoría de Eysen. Entonces, mínimamente, lo más básico, lo más fundamental, como en inteligencia aplicar el Raven, ¿no? Que es lo más básico también. En este caso, en personalidad, yo les sugiero aplicar el EPQR. Luego, ya irnos por instrumentos un poco más sofisticados que se basan en Eisen, por si acaso, el 16PF5, versión 5. Luego, el NeoPi-R, el NeoPi-R, muy buen instrumento también. Y ya, si se quieren ir al lado psicopatológico, definitivamente, ¿cuál es la madre del cordero de la psicopatología en personalidad? El MMPI 2RF, por lo menos el 2RF. De preferencia, el MMPI 3. Ese es el que está vigente ahorita. Ya no utilicen el 2, por favor. El 2 ya está desfasado. El minimul, eso nunca existió, ¿ya? Eso nunca existió. Si en sus trabajos lo utilizan, es porque también utilizan el Zoom, pues, ¿no? El minimul nunca ha existido, por si acaso. El PAI. El PAI para adultos y el PAI A. Ese también es muy utilizado en forense. Solamente que todavía no tenemos el acceso, ¿no? Porque son caros en realidad. Esos. Y bueno, de todas maneras, si manejas la taxonomía de Milon, yo sí te sugeriría el MCMI 3 y de preferencia el MCMI 4. 4. Mira, con eso ya tienes una batería de personalidad muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Obviamente tienes que leer la teoría, el manual de cada uno de estos instrumentos para poder, ¿no? Sustentarlo. Ujú. Ah, el Minimul. No, el Minimul no existe. El Minimul nunca ha existido. Eso sale de un proceso de estudio piloto del MMPI 1 de Hathaway. Bueno, en el aspecto de investigación estaban probando versiones reducidas, ¿no? Pero nunca se validó el Minimul, pero sí llegó a Latinoamérica y como dijeron, ¿no? En vez de aplicar 500 ítems, mejor prefiero aplicar 53 ítems. Pero no tiene nada que ver con la prueba. Además que el Minimul se extrae, son 53 ítems que se extraen del MMPI 1, o sea, el MMPI 1 ya está totalmente desfasado, pues imagínate, ¿no? Así quieras validar el Minimul, ¿cómo lo vas a hacer si su constructo ya desapareció? En todo caso, haz una tesis doctoral psicométrica de un MMPI 2RF reducido o abreviado. Eso sí podría ser, ¿no? Pero el Minimul no. El Minimul no. El SABRI no es un instrumento psicométrico, es un instrumento actuarial. ¿Esto qué quiere decir? Es como una ficha de cotejo en realidad. El SABRI y el BRAI son dos instrumentos para medir riesgos psicosociales en adolescentes. Te mide factores de riesgo y factores de protección, pero estos instrumentos actuariales de tercera generación tienen que ser corroborados por una entrevista especializada. El BRAI no es un instrumento psicométrico, pero sí, es muy valioso siempre y cuando estés capacitado o capacitada para aplicarlo. Eso sí, en el Poder Judicial lo aplican, en los centros de rehabilitación y los centros juveniles aplican también el SABRI, el BRAI y alguno otro más, ¿ya? Alguno otro más. En inteligencia, al igual que personalidad, también es una dimensión de evaluación muy importante. Inteligencia. Nuevamente, lo mínimo que debes evaluar en inteligencia es la inteligencia general, el factor G de Spearman, ¿recuerdan? Y ese factor G se puede evaluar con el Raven, que es una prueba muy noble. El Raven, obviamente con baremos actualizados
del 2000 en adelante, ¿no? El Raven tiene tres versiones. Raven coloreado, colo- coloreado para niños de 4 años y medio a 11 años. El Raven estándar o el Raven coloreado, el Raven general se le llama, ese es el que más conocemos, y el Raven avanzado. Entonces, si tu paciente o tu evaluado tiene estudios superiores, tú no le puedes evaluar el Raven general. Tienes que aplicarle el Raven avanzado. Ojo con eso. Entonces, ahí tenemos justamente estos cuestionamientos, ¿no? Vemos que el evaluado tiene estudios superiores y el perito de oficio le evalúa el Raven general. Eso le vamos a cuestionar. Oiga usted, señor perito, ¿por qué cometió este error técnico? Si el Raven como instrumento psicométrico tiene 3 escalas. Ahí no sabe qué decir el perito de oficio. Lo único que puede defender es lo siguiente, es que en mi institución solamente tenemos ese, pero un gravísimo error. También es muy recomendable el TONI 4, también inteligencia general, acultural, ¿no? No necesitan leer ni escribir incluso. Luego el Matrices de TEA Ediciones, el Matrices, igual, inteligencia general. El factor G de Catel, pero el 2, ¿ya? No ese Catel 1, 2, 3 que lo aprendimos en pregrado, no. Hay una actualización. El factor G de Catel, ojo, factor G de Catel 2, ¿ya? Mínimamente esos instrumentos para medir inteligencia general. Y luego ya para un aspecto neuropsicológico, ¿no? Clínico, educativo, tal vez sí es pertinente las escalas Wechsler, pues, ¿no? El WISE, por ejemplo, el WIPS y el WIS, ¿no? Pero también en sus versiones actualizadas, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso, eso. Yo también sugiero mucho, todavía se puede aplicar el ICE de Baron. ¿Y por qué sugiero mucho el ICE de Baron? Porque te permite obtener un perfil de inteligencia emocional de 15 factores, pero no solo por eso, sino porque el Baron tiene 7 variables de control. 7, mira, imagina, 7 variables de control. En cuanto a la teoría de Spielberger de el estado rasgo, el STAI, pues, ¿no? El STAI, ansiedad, estado rasgo, de 13 años adelante. Luego quieres evaluar estado rasgo ansiedad de niños, el STAI-C. El STAI-C. ¿Quieres evaluar depresión estado rasgo? También hay uno, el IDERE. ¿Quieres evaluar ira estado rasgo en jóvenes, en niños de 8 años a 15 años? El STAXI-NA. ¿Quieres evaluar ira en adultos? El STAXI-2, aunque ese sí necesita, el STAXI-2 necesita una validez de contenido, por si acaso. Y así, ¿ya? Esas son las recomendaciones que yo les sugeriría vayan actualizando. Porque si todavía están con el Zoom, el Hamilton, el Bus-Dur, que no, eso ya no es válido, ¿ya? Ok, llegamos a esto. ¿Qué es lo que vamos a cuestionar? Miren, todo proceso metodológico, perdón, todo proceso de evaluación psicodiagnóstica cumple una metodología. Nosotros aplicamos la metodología mixta. ¿Qué quiere decir eso? Aplicamos técnicas cualitativas e instrumentos psicométricos o pruebas psicométricas. La entrevista tiene que ser científica. ¿Cómo demostramos que nuestra entrevista es científica? Actualizando el marco teórico, nuestro marco psicopatológico, como por ejemplo, haciendo uso de los principios y lineamientos del DSM-5 texto revisado o de la CIE-11. Ya está actualizado mi marco psicométrico. Si yo hago mi entrevista psicopatológica utilizando el DSM-4, por ejemplo, mi entrevista carece de rigurosidad científica. No podría defenderla. Lo mismo pasa con la anamnesis o la historia de vida. Lo mismo pasa con mi observación, con mi registro, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con mis técnicas proyectivas. Ojo, desde el año 2000 hacia ahora,
ya no se llaman pruebas psicométricas o test psicométricos. Eso es un gravísimo error, porque no son pruebas, son técnicas muy valiosas, la verdad, siempre y cuando se sepan aplicar. Aplicar con marco teórico actualizado, ya no con el marco teórico psicodinámico, por ejemplo. Eso está desfasado. Cuando tú pones, ¿no? Se aplicó el test de la figura humana de Karen McCover, ya te pusiste la soga al cuello, ya te pusiste la soga al cuello, te lo van a cuestionar. En todo caso, como a veces he realizado, yo pongo técnica proyectiva del dibujo de la familia, con marco teórico del 2004 en adelante todavía le pongo, ¿no? Entonces, si alguien me lo cuestiona, yo puedo defenderme y puedo decir que he utilizado el marco teórico de la psicología cognitiva, de las neurociencias y de la psicología gestáltica para obtener indicadores que luego me han permitido hipotetizar y que luego he podido corroborar en base a la entrevista proyectiva. Esa es la manera de defender la técnica, porque antes se pensaba que tú mandabas a hacer el dibujo, veías como una radiografía y no, eso está desfasado. Tú tienes que, mira, comprender que la técnica proyectiva empieza cuando el dibujo acaba. ¿No? Recuérdate eso. La técnica proyectiva empieza cuando el dibujo acaba. Una vez que el menor o el evaluado termina su dibujo, recién empieza la técnica proyectiva, recién empieza la entrevista proyectiva y la corroboración de indicadores, por si acaso, ¿ya? Con las pruebas psicométricas sucede lo mismo. Si el perito de oficio de parte no es capaz de demostrar propiedades psicométricas, validez, confiabilidad mínimamente, no sirve de nada aplicar la prueba. O sea, si tú utilizas el Zoom, en vez de hacer en vez de defender tu trabajo, lo vas a debilitar. Lo vas a debilitar porque el perito de parte te va a cuestionar la validez de constructo. Es más, cuando hay debate pericial, el perito de parte te pregunta, señor perito, ¿no? Digamos, señor González, ¿no? O psicólogo González, explíquenos, por favor, o sustente qué es una validez de constructo. Y te quedas mudo. En alguna oportunidad yo hice esa pregunta y el perito me dijo, yo no soy su docente para explicarle eso. Ok, señor juez, permítame por favor explicar en base a criterios científicos y teorías actualizadas qué es una validez de constructo. Señor juez, una validez de constructo es tal, 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 tal. Estás argumentando. Entonces, el juez, ¿qué observa? El perito de oficio no respondió, fue agresivo, pero no defendió. El perito de parte argumentó. Eso es lo que observa el juez. Mira, el debate pericial no es para atacarte, es para demostrarle al juez tu experticia. Uno hace debate pericial para impresionar al juez, no al perito de parte. No al perito de parte. Hace una semana tuve un debate pericial también en el cual se hizo por lo menos 8 cuestionamientos al informe del perito de oficio. Cuando le toca responder al perito de oficio, no respondió ninguna, o sea, no defendió ningún cuestionamiento. Y todo su parlamento fue en relación a aspectos de, me da pena que mis colegas me cuestionen, yo estoy seguro que mis colegas nunca han trabajado en el Estado, yo estoy seguro que mis colegas nunca han hecho una cámara GESE. O sea, es una defensa subjetiva, es una defensa del ego, no es una defensa pericial. Si a mí me cuestionan mi prueba psicométrica, yo la defiendo. Si a mí me cuestionan mi técnica proyectiva del dibujo de la familia, yo me defiendo. Si a mí me cuestionan mi entrevista clínico forense, yo me defiendo. Pero no puedo dejar de responder esos cuestionamientos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo va a pasar con el aspecto del diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico, obviamente tengo que pasar por este proceso de evaluación, pero luego tengo que ser capaz de realizar estos 4 tipos de diagnóstico, sobre todo 2, el multiaxial y el diferencial en el aspecto forense. Por lo menos esos 2.
Para el aspecto de tratamiento funciona muy bien el funcional, valga la redundancia, el nociológico también para identificar el código tal vez, pero si yo quiero como perito de parte o de oficio o como psicólogo forense demostrar mi diagnóstico clínico, debo ser capaz de cumplir la metodología del diagnóstico multiaxial y del diagnóstico diferencial. Estos dos diagnósticos se caracterizan por ser estructurados. Tú no puedes hacer un diagnóstico multiaxial solo con un eje. Tienes que cumplir los cinco. Eje uno, motivo de consulta, diagnósticos clínicos. Eje 2, trastorno de personalidad, descarte o corroboración y descarte o corroboración de discapacidad cognitiva. Eje 3, evaluación del impacto de los diagnósticos médicos en la psicología del paciente. Eje 4, que es lo más importante para el psicólogo forense y el clínico, problemas psicosociales y ambientales. Ahí se encuentran la gran mayoría de problemas psicológicos, no en el eje 1. Es un error común que los peritos de oficio diagnostiquen depresión, ansiedad. Falso. Esos son diagnósticos secundarios. En un caso de violencia, lo más común y lo científicamente corroborado son diagnósticos de la sección trastornos relacionados al trauma y al estrés. Esos son los diagnósticos principales, como por ejemplo, trastornos de adaptación, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de duelo, trastorno de estrés agudo. Esos son los diagnósticos principales en psicología forense. Pero cometemos el error de no hacer el diagnóstico multiaxial. Por eso solamente nos centramos en el eje 1. Y si me dices que estás triste, si me dices que estás desmotivada, bueno, será depresión, pues. Si me dices que estás con miedo, que estás preocupada, será ansiedad, pues. No, falso. Esas son las consecuencias del diagnóstico principal. Esas son las consecuencias del trastorno de adaptación por dinámica de violencia. Esas son las consecuencias del trastorno de estrés postraumático. Y eso también se cuestiona, por si acaso. Ya entrando al tema de psicometría, para luego culminar con un tema de preguntas y respuestas, pues les voy a dejar alguna información básica de lo que es la psicometría, cómo se entiende como especialidad, como teoría para la construcción de test, como herramientas fundamentales, como que te permiten resultados replicables. Mira, ¿cuántas aristas tiene la parte aplicativa de los instrumentos psicométricos? Se considera la tecnología más sofisticada del psicólogo actualmente. Es importante no solamente demostrar las propiedades, sino saber aplicar el instrumento, ¿no? Con un adecuado rapport, pero sobre todo en un ambiente controlado. Olvídense de la evaluación virtual, eso no existe, ¿ya? Bajo la ciencia psicométrica, aplicar mediante formularios de Google, eso no existe. Nunca hagan eso, ni siquiera como tesis, ¿ah? Todo instrumento se aplica de acuerdo a su origen. Si es un instrumento de origen presencial, se tiene que aplicar presencial. Poco a poco están saliendo a la venta instrumentos adaptados a la aplicación virtual. Son pocos, interesante la propuesta, pero no es lo usual. Hay que manejar el tema de los sesgos, sobre todo la simulación y la disimulación. En el contexto forense, muchas veces nos encontramos con estos escenarios de alteración de la realidad, pero tiene que ser una alteración intencional por parte del sujeto. ¿Qué pasa cuando el sujeto muestra síntomas que no tiene? ¿No? A eso se le denomina simulación. Está simulando tener una enfermedad, por ejemplo, o tener algún padecimiento, ¿no? Cuando en realidad no lo tiene. Disimulación es lo contrario, oculta su padecimiento, oculta su patología. De repente es intolerante, es impulsivo, pero lo oculta, no te lo dice, ¿no? No te lo expresa. La sobresimulación, tienes algo de malestar, pero lo exageras, ¿no? Y así, la parasimulación, la metasimulación son mucho menos probables. Lo que más se ve casi en un 70% de los casos de alteración
de la realidad es la simulación, la disimulación y la sobresimulación. ¿Ya? Mientras el instrumento psicométrico tenga variables de control, mucho mejor. Miren cómo empezó el MMPI de 1943, ¿no? En base al MMPI se hizo el Minimul. Pues mira, del 43 es el Minimul. Ya no se pasen, bueno. ¿Cómo es posible que algunas instituciones como el Ministerio Público utilice el Minimul de 1943? Eso ya perdió validez de constructo, pues demasiado, ¿ya? ¿No? Pero pese a eso, en su momento fue muy valorada esta prueba, es la madre de los corderos, además, el de Hathaway y McKinley. Es una prueba excepcional que ha dado origen a todas las pruebas psicométricas en el mundo occidental, por si acaso. En su momento tenía 4 criterios de control. El MMPI-2 también mantuvo los 4 criterios de control. Y fíjate este cambio, ¿no? Fíjate este cambio. Por eso te decía, de 1990 para adelante, trata de utilizar tus instrumentos. El 2008 surge el MMPI-2RF de Telegen y Porat, con 10 variables de control, mucho más sofisticado. Y actualmente, a partir del 2020, se está utilizando también de Teleget y Porat el MMPI-3, ajustado a los criterios del el DSM-5, el DSM-5 justamente, ¿eh? También con 10 criterios de control. El Aldebaran tiene 7 variables de control, es increíble esta prueba, es muy sofisticada, de origen canadiense, pero que ha sido estandarizado en Perú, o sea, ha sido adaptado al Perú por Nelly Ugarriza el año 2000. El MMPI-3, perdón, el Milon-3 tiene 4 variables de control, al igual que el Milon-4. El LCB50 tiene 2 variables de control ya estandarizadas, simulación y disimulación. Por eso es muy recomendable en forense estas pruebas. Es importante el criterio de pertinencia. No todas las pruebas pueden ser utilizadas en forense y hemos demostrado que el ACU no es pertinente. El FES 40 de clima social familiar tampoco es pertinente. Pese a que son confiables, no controlan esto de acá. No controlan la deseabilidad social. No controlan la simulación. Ese es el problema con este tipo de pruebas. Te las falsean, te las simulan o disimulan, mejor dicho. Bueno, hemos venido haciendo una serie de estudios pilotos en muestras forenses de un grupo de pruebas. Hemos demostrado la confiabilidad del BDI-2, la confiabilidad del CDI, la confiabilidad del C+R2, del A+A, que solamente 2 dimensiones son confiables, la social no, por si acaso. Hemos demostrado que todas las dimensiones del SSL90R y del LSB50 son confiables en el contexto forense de ese estudio y es algo que ustedes pueden replicar. Lo que se trata es replicar estos estudios piloto, no conformarse con estudios realizados por otras personas, porque esto no se puede generalizar a todo el Perú, solamente a la muestra de estudio. Entonces, si ustedes trabajan en diversos, digamos, distritos de Lima o provincias del Perú, tienen que hacer sus propios estudios pilotos de confiabilidad, ¿ya? No se olviden que las pruebas tienen vigencia y obsolescencia. Estos son ejemplos claros. El WISE, ¿cómo evolucionó el WISE? Desde 1975 fue reestructurándose. Del 2009, 2012 en español se utiliza el WISE 4. Ya no podemos utilizar el WISE 3 por si acaso. Lo mismo pasa con Milon. Podemos utilizar el Milon 3 o el Milon 4 y en adolescentes necesariamente tenemos que utilizar el MASI 2. El MASI 1 ya fue desfasado, ya no tiene validez de constructo, por si acaso. El MPASI o el PREMAS, el PREMASI también se le llama, que puedes aplicarlo a niños de 8 a 12 años. Increíble la evolución de esta teoría, ¿no? Con el MIPS pasa lo mismo. Ya no puedes utilizar el MIPS clásico. Ahora necesariamente necesitas utilizar el MIPS R o el MIPS revisado. ¿Cómo ven? ¿Por qué les he dado estos ejemplos? Porque nos permite visualizar la actualización. Dentro de muy poco tiempo, todos esos instrumentos que yo les he recomendado
van a desfasarse dentro de muy poco tiempo. Podemos aprovecharlos ahora, 5 años, 3 años tal vez, pero créanme que todo se actualiza, todo se reestructura y eso es lo que el perito o el psicólogo en general debe tener en cuenta. Siempre actualizar marco teórico, marco instrumental y en el caso de los forenses, marco legal. Sin marco legal no podemos hacer nuestras evaluaciones jurídicas forenses, por ejemplo. Bien, estimados participantes, entonces, con esta breve disertación, doy pase a algunas preguntas que tal vez quisieran realizar y encantado, encantado de poder responderles. Ahí tenemos una primera pregunta. Blanca nos dice, para los adultos mayores víctimas de violencia y para los jóvenes infractores de la ley penal, ¿qué test podría recomendar? Y para los evaluados en los que se aprecia, retardo mental leve, ¿no? Ya. En retardo mental leve, lo fundamental es aplicar Minimental del 2004, la adaptación mexicana. Primero Minimental, para demostrar si hay conciencia o no, si hay lucidez y orientación en tiempo, espacio y persona. Si no cumple ese primer requisito, no hay evaluación, ya no puedes evaluar definitivamente. Solamente puedes hacer evaluación periférica, pero ya no puedes evaluar al paciente si no está lúcido mentalmente, si no está consciente y si no está orientado en tiempo, espacio y persona. Ahora, si el paciente con retardo mental leve está orientado, está lúcido, está consciente, aplicas instrumentos neuropsicológicos. Neuropsicológicos es lo más recomendable. Luego, puedes hacer un prorrateo con el Raven a colores para inteligencia o en su defecto aplicarle directamente el Raven general. El Raven general te va a dar el indicador de cociente intelectual general. Luego, con los pacientes de retardo mental leve, básicamente se utilizan más técnicas de entrevista, observación, registro, y en algunos casos tendrías que actualizar tu marco proyectivo también. Por ahí podrías aplicarle algunas técnicas proyectivas. Lo que sí es cierto que en estos casos especiales tienes que darte mayor tiempo. Entonces ya no van a ser 2 sesiones, serán 3, 4, 5, hasta 6 sesiones, ¿no? Porque son casos que no son usuales, son casos atípicos. Son casos atípicos. En cuanto a adultos mayores, igual puedes aplicarle los mismos instrumentos que los adultos en general. Basta que cumplan el criterio de inclusión, ¿no? Que sepan leer y escribir o que tengan una comprensión lectora de sexto grado de primaria. En los adultos mayores definitivamente también tienes que aplicar por defecto tu Minimental y tú, sí, sí, pues si hay un poco de tiempo, un test orgánico cerebral, que en este caso tendría que ser el Benton en adultos y el Bender 2, ojo, el Bender 2 en niños. El Bender también se ha reestructurado, ¿saben? ¿No? Entonces, eso, estar actualizando esos instrumentos. Los test neuropsicológicos también son muy recomendables en adultos mayores. El Neuropsi 2 es una maravilla, ¿no? El Neuropsi 2. Jóvenes infractores a la ley penal, hay mucho riesgo que te falseen las pruebas. Por lo tanto, tienes que aplicar pruebas con variables de control. Siempre con variables de control. No apliques en infractores a la ley penal instrumentos que no tengan variables de control. El Raven, ustedes saben que tiene una variable de control, ¿no? Cuando tú analizas esta parrilla, déjame recordar, el Raven, antes que lo corrijas, tiene que pasar la tabla de discrepancia, así se llama, tabla de discrepancia. Si no pasa la tabla de discrepancia, no puedes confiar en los resultados del Raven, por si acaso. Por eso el Raven se utiliza en forense, aunque algunos lo desdeñan, ¿no? Es muy antiguo, no, es que no tienen los baremos actualizados, tienen que actualizar baremos. Raven lo sigue comercializando Paidós, por ejemplo, ¿no? La editorial Paidós te vende el Raven actualizado, por si acaso.
y con esa tabla de discrepancia tú puedes corroborar justamente la validez del protocolo. Mira, es interesante eso. Bueno, en caso de infractores a la ley penal, sí es muy recomendable el uso del BRAI y del SABRI, estimada Blanca. Son instrumentos actuariales, no son pruebas, pero puedes ir cotejando, ¿no? Mediante la entrevista, esos indicadores, el SABRI, el BRAI. Para indicios de psicopatía, básicamente basándonos en el patrón disocial de la CIE-11, ahora sigue vigente la teoría de Robert Hare, el PCL revisado, el PCL revisado de Robert Hare. Ese es uno de los instrumentos específicos para psicopatía a nivel criminológico, penitenciario, también es muy utilizado. Igual, el PCL no es una prueba psicométrica, es como el SABRI, es como el SABRI, como el SARA, ¿no? Como el HCR20, son de tercera generación esos instrumentos. Tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa, ¿no? Que tú tienes que corroborar, eso sí, ¿no? Pero también puedes manejar tema de psicopatía con el MMPI-2RF y con el Milon 4 definitivamente, ¿no? Porque mantiene esa dimensión. Eh, saludos, estimada Rosa de Paraguay, interesante. Compartimos la misma necesidad psicométrica en todo Latinoamérica. Lamentablemente, ningún país de Latinoamérica se caracteriza por producir pruebas psicométricas. Ya están adaptando, nos están llevando buena ventaja a Argentina, Argentina sobre todo, que estandarizó el BDI-2 por si acaso. Perú también ha tenido sus chispazos, ¿ah? Como en el año 2000 sobre todo, con Nelly Ugarriza, que estandarizó el ICE de Baron. Aquí en Perú se han construido instrumentos de dependencia emocional, Aikipa y Anicama. Estos dos psicólogos peruanos han construido un instrumento de medida de esta variable. El de Aikipa se comercializa por manual moderno incluso. El de Anicama tiene una variable de control, la escala de sinceridad, muy importante para el aspecto forense. Estimada Rosa, nosotros tenemos que estar al tanto de las actualizaciones. Yo te recomiendo algo. Siempre tienes que visitar, siempre visita, mejor dicho, TEA Ediciones, Manual Moderno, Paidós, esas editoriales que comercializan instrumentos válidos internacionalmente. Son las mejores distribuidoras que existen para habla hispana. TEA Ediciones, Paidós, Manual Moderno. Hay por ahí algunos más, pero por lo menos tienes ahí tres. Y ponle, ¿no? Vender 2, ponle en Google y ahí te va a aparecer varias editoriales que están comercializando el Vender 2. Muy interesante el Vender 2, dicho sea de paso. ¿Ah? Y lo mismo, ahorita ya con esta base, digamos, teórica, tú empiezas a buscar, ¿no? Ah, el Caras, yo utilizaba el Caras, pero no, hay un Caras R. Ah, ok. Caras R del 2019, por ejemplo. Y así, muchos instrumentos como el MASI que lo siguen utilizando, pero ya cayó en desfase. Tenemos que utilizar el MASI 2. El MASI 2. Emerson nos dice, ¿no? En las técnicas proyectivas, además de la figura humana, hay algunas técnicas. No es que las técnicas hayan cambiado, o sea, sí puedes aplicar la figura humana, puedes aplicar árbol, casa, persona, puedes aplicar dibujo de la familia, puedes aplicar persona bajo la lluvia. Lo que ha cambiado, estimado Emerson, es el marco teórico de interpretación de indicadores. El marco teórico ya no es el psicodinámico. No podemos utilizar marco psicodinámico para obtener indicadores proyectivos. Ahora tenemos que utilizar otros marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, todo dibujo, toda técnica proyectiva, niños, es a colores, 7 colores. No hay más, no hay. Antes aplicaban 12, pero al azar, no. Ya se ha demostrado que son 7 colores universales, ¿no? Por ejemplo, esto lo actualizamos, ¿no? A ver, los colores son los siguientes, ¿no? Rojo, aquí te voy a poner acá, rojo,
negro, azul, amarillo, marrón, por si acaso, verde y morado. Esos son los 7 colores. No puedes cambiar de colores. Acá incluso los niños te dicen, ¿no? Deme el color piel. No existe el color piel. La piel es desde el blanco al negro. O sea, no hay color piel. No existe el color piel. No tiene un fundamento el color piel. Por eso no, no hay color piel. Lo que sí hay color rojo, negro, azul, amarillo, marrón, verde y morado, que ya ha sido estudiado por este nuevo marco teórico y se ha considerado que son los que permiten obtener mejores indicadores. El rojo definitivamente es un indicador de fuerza, vitalidad, asertividad, pero también de agresividad, ¿no? O de violencia. En ese caso, les comento algo cortito nada más. Estoy evaluando a un niño por un caso de tenencia, la mamá habló cosas muy negativas del papá, bueno, quedan como hipótesis, voy a ir corroborando ello, empiezo a hablar con el niño y el niño me empieza a hablar cosas muy positivas del papá, que lo quiere, que es su héroe, quiere ser como él, etcétera, etcétera. Y bueno, al dibujar la familia a colores, ¿no? Dibuja en primer lugar al papá, más grande, después él, después la mamá, todos muy sonrientes, y al papá lo pinta todo de rojo, de cabeza a pies rojo. Bueno, empiezo a sospechar, registro el indicador para poder corroborarlo, y la primera pregunta que se le hace es, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. Bueno, un indicador ahí. Y lo fundamental, ¿no? ¿Y a qué se dedica tu papá? A mi papá es bombero. Lo había dibujado con su traje bombero. Eso no es un indicador de violencia, pues para nada. Más bien es un indicador de aceptación, ¿no? De identificación. Entonces, él quiere ser como su papá, lo admira, quiere ser bombero. Pues, ¿no? Entonces, ahí no hay nada de violencia, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es como que el niño dibuja un árbol de tronco marrón y de copa verde. ¿Qué indicador es eso? Nada, pues. No existe porque refleja la realidad. La realidad del niño es tronco marrón y copa verde. Sí, sí sería un indicador el árbol, por ejemplo, el color del árbol si lo pinta todo de negro. Ah, ok. Eso no es real, pues, ¿no? No. ¿Se ven árboles negros constantemente? No, a menos que sea un incendio, ¿no? Pero árbol negro, eso sí me llama la atención. Entonces, tengo que indagar el por qué esa representación del árbol negro, qué simboliza en todo caso, ¿no? ¿Qué significa para el yo del niño? ¿Se dan cuenta? Otro aspecto teórico que se ha actualizado en las técnicas proyectivas es que el dibujo a colores refleja, expresa, proyecta el mundo interno del niño, el mundo real, a colores, el quiero, el deseo. Mientras que el dibujo en blanco y negro, que es la segunda parte del test, representa, simboliza, proyecta la presión social, el debo, el tengo. Haciendo ese contraste de indicadores, tú puedes plantear hipótesis que luego vas a corroborar. De eso se trata la nueva actualización del marco teórico de técnicas proyectivas. Eso es lo que ha cambiado. Muy bien. No sé si habrá alguna duda o pregunta más. En el curso les voy a compartir la batería de pruebas. No se preocupen, en el curso les voy a pasar por lo menos 16 a 18 pruebas, digitalizadas obviamente, pero lo importante es tener el manual y el protocolo, ¿no? Y el software que le hemos creado a la mayoría de pruebas. Eso se les va a compartir y más bien lo que hacemos en el curso es eso, ¿no? Enseñarles también a cómo utilizar ese software, ¿no? Ah, les decía que en el congreso en el cual vamos a participar, vamos a presentar una investigación de las, eh, las propiedades psicométricas del SSL90R y del LCD50 en muestra forense, ¿no? Es lo último que hemos trabajado. Doctor, en la terapia gestal no se aplica mucho la anamnesis para el psicodiagnóstico. ¿En qué afecta eso? Bueno, la terapia gestal es un enfoque, la verdad, es un enfoque de intervención, ¿no? Que lamentablemente
al ser tan hermenéutica, tan cualitativa, la ciencia psicológica no la acepta. Eso no quiere decir que sea una técnica válida, ¿no? Una técnica que ayuda a las personas. Yo soy paciente gestáltico, mi terapeuta es gestáltico, ¿no? Giancarlo Cordiglia. Yo confío mucho en él y a mí me ha ayudado mucho la Gestalt, pero hablando de criterios de cientificidad, pues no, la Gestalt no muestra evidencia científica, porque justamente está más ligado al arte, ¿no? Al arte. Cuando uno, por ejemplo, empieza a practicar un instrumento o empieza a practicar música, se ve beneficiado de algún modo, ¿no? Pero no hay una evidencia científica que te diga cuántas sesiones de música tiene que tener, algo así, ¿no? Lo mismo pasa con la Gestalt. La Gestalt no sigue un método de evaluación, por ejemplo. La Gestalt parte de la necesidad del paciente. ¿Dónde está estancado el paciente? Ahí apunta. ¿Qué quieres trabajar? Eso trabajamos. Pero eso en ciencia psicológica no se da. En ciencia psicológica hay un método. Para hacer un diagnóstico hay que pasar por un proceso evaluativo. Para llegar a ese diagnóstico, para medir ese diagnóstico, tengo que aplicar instrumentos, ¿no? Entonces, la psicoterapia es independiente a la ciencia psicológica. La ciencia psicológica solamente acepta o valida las terapias conductuales de primera, segunda y tercera generación. Bueno, es el derecho de reserva que tiene la ciencia psicológica, ¿no? Ahora, de repente, en pocos años, la terapia gestáltica va a empezar a dar evidencia. ¿Por qué no? Si los de tercera generación lo han hecho, ¿por qué los gestálticos no? Fíjate, un ejemplo, ¿ya? Los gestálticos siempre han utilizado la meditación, la respiración, ¿o no? La meditación, sobre todo. ¿Ok? Siempre, ¿ah? Ahora viene la tercera generación y empiezan a hacer experimentos con meditación. También los neurocientíficos demuestran que la meditación disminuye los niveles de depresión, por ejemplo. Y oye, le llaman mindfulness. Y lo validan como su técnica. El mindfulness es de tercera generación. Entonces viene el gestáltico y le dice, oye, pero esa es mi técnica, pero no, yo la he evidenciado. Haz tu experimento y ponle el nombre que tú quieras. Eso es lo que pasa en ciencia actualmente. Si no evidencias, si no hay un método científico que te respalde esos resultados, no eres parte no eres parte de la comunidad científica. ¿No? Por eso los psicoanalistas tampoco forman parte de la comunidad científica y tal vez nunca lo hagan porque ellos siempre han defendido la hermenéutica radical, la fenomenología radical. A Freud siempre le cuestionaron el tema de los experimentos, ¿no? Si confías tanto en tu teoría, ¿por qué no haces experimentos? Bueno, Freud dijo que esto no se puede generalizar. Bueno, si no se puede generalizar, entonces no cumple los criterios, pues, ¿no? Neopositivistas, tal vez. Es un tema más epistemológico eso, la verdad. Sí hay discusiones de eso, pero hay que centrarnos en el método científico. Los psicólogos forenses generalmente tenemos una epistemología cognitiva, conductual, neurocientífica, básicamente esos dos, evolutiva y de la psicología positiva, definitivamente, ¿no? El enfoque actual en ciencia psicológica es la psicología positiva, superando al humanista, que en su momento cometió el error de no integrar el método científico. Ese fue el error de los humanistas. Entonces viene Mihalis y Mihalis con Seligman y dicen, no, lo humanista está bien, pero hay que darle el rigor científico. Ahí nace la psicología positiva. Ojo, la psicología positiva no niega la psicopatología, por si acaso. Más bien trata de converger dos dimensiones, la psicopatología o la psicología negativa y psicopatología, perdón, la psicología positiva o los recursos de crecimiento del ser humano. Entonces, no solamente vemos trastornos, ahora también vemos empatía, mentalización, competencias parentales, resiliencia, sentido del humor, felicidad, optimismo. Esas son variables de la psicología positiva que son muy bien sustentadas por las neurociencias, por si acaso, ¿ah? Bien sólido ese marco teórico, ¿ya? Ok, bien, estimados participantes, ha sido todo un gusto, como siempre, compartir escenarios con ustedes. Espero verlos muy pronto en algún curso de psicometría que esté gestionando CIMA.
para poder ahí en ese espacio compartirles estos materiales de los cuales venimos hablando, ¿no? Son aproximadamente 18 instrumentos, sé que son pocos, pero ya es una base por lo menos actualizada para dejar de cometer esos errores gravísimos al momento de aplicar instrumentos que ya están desfasados o que no tienen validez de constructo, sobre todo. Las gracias a ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.